Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 18 de noviembre, ¿cómo es? Todavía sí, de noviembre o de octubre 2024, ando como acelerado, ¿verdad? 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. La temperatura ya empieza realmente a mejorar y bueno, lluvia, ya las lluvias pasaron, pero como quiera hay un clima bastante humedecido y las cosas están bastante fresco aquí en la capital, por lo menos. Estuve en el interior, también estaba en la misma situación. Bueno, aquí en el país, dije octubre, es que es noviembre, ¿verdad? Estamos ya ahí. Aquí en el país ha habido un sinnúmero de denuncias y casos que han sido destapados, que uno no acaba de aterrizar y asombrarse. Ustedes vieron esto de la policía, de La Victoria, un liquor store en La Victoria. Cantidad de bebidas y hacen una investigación. Un sitio en donde en una ocasión encontraron una línea, un cable, una fibra óptica que iba hasta Guerra. Yo decía, La Victoria, Tricón, claroaltis.com. La cosa increíble. Después aparecieron las antenas satelitales de Starlink. Y nada de eso sucede sin la complicidad de las autoridades que dirigen el recinto. No hace tiempo atrás cancelaron, movieron de ahí, trasladaron, como le dicen en ese argot militar, a una coronela que estaba encargada. Pusieron otra persona, había la denuncia, vinieron los muertos cuando se quemó La Victoria, ¿recuerdan? Y que las parras y que entonces y todo el bulto y una comisión, y ahí está Roberto Santana que dijo que ahí en La Victoria eran 8 millones o 7 millones semanal que le pagaban ahí por las actividades que se dan ahí a los que dirigen ese recinto. Oiga usted, 8 o 7 millones de pesos semanales. Imagínense. Entonces, ahora sale esto y explota el escándalo y resulta, como todo el mundo supone, que eso no puede ser el sargento o el cabo o el raso fulano de tal el que controle eso. Ah, por supuesto. Ah, el jefe de operaciones del penal, el que dirige, un coronel. Dice, pero por Dios, y entonces eso está ahí en esta semana, ahora. Ah, pero ahora explota entonces la Procuraduría en la operación Pandora, la caja de Pandora. Se habla de esta caja de Pandora, un robo de armas y municiones de la Intendencia de la Policía Nacional. ¿Quién está involucrado? El coronel de la Intendencia, el subintendente, el contador de la institución que se hizo una auditoría y puso los números cambiados y ahora, hace como en febrero, una cosa así, y ahora también quería cambiarlo. Entre un grupo de gente, hay un paquete de presos ahí. Armas y municiones que la vendían hasta las bandas de Haití. Eso yo no sé si es terrorismo o qué demonios habrá que calificarlo, pero son cosas que ya usted ve, un coronel por aquí, otro coronel por allí, uno dice, pero ¿qué es esto, Dios mío? Y eso está en la prensa de ahora, de esta semana. El del DRIN de La Victoria, un coronel que dirigía toda esa operación. Y el de aquí de las municiones del robo, 900,000 municiones, balas. Y las armas y todo lo otro, y pertrechos, y las autoridades lo tienen sometido a un paquete de gente ahí. Dice, qué bueno que están sometidos, qué bueno que lo detectaron, pero sabrá Dios desde cuándo vienen haciendo eso. Yo dice, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, entonces esas son cosas que hay que comentarlas de inicio porque son realmente escandalosas.
Pues no estamos hablando de que son 3 chivitos, coroneles. El coronel encargado, el de la Intendencia de Armas, el que tiene el control de todas las armas de la Policía Nacional, y el otro es el encargado del penal de La Victoria. Dice, Dios mío, ¿a dónde es que vamos a llegar? ¿Cómo es que las cosas están así? Bien. Nuestra primera plana nos dicen, a ver, el listín dice, Leonel y otras figuras apoyan pacto de concordia. El listín emitió eso, propuso eso, un pacto entre los liderazgos, las figuras más importantes del país para los temas de nación, y Leonel tiene unas declaraciones al respecto. Ahorita la comentamos. La Universidad de Santo Domingo entra de lleno a la renovación. Ahí está la antesala de los feminicidios, hay un trabajo. Hay otro que dice, Mafia sustrajo, en el Caribe está, Mafia sustrajo más de 900,000 proyectiles de la Policía Nacional. La cumbre G20 abre hoy y Joe Biden y Xi Jinping se reúnen allá en Brasil. Ahí está. República Dominicana recibe 5.85 millones de euros para la lucha por el clima, el riesgo climático. Entonces, vamos a ver qué tenemos a nivel internacional antes de entrar a los temas locales, que son importantes. Y fundamentalmente esta información que trae la prensa de que el presidente Joe Biden autorizó el uso de armas de largo alcance a Ucrania, misiles, para atacar y degradar las fuerzas rusas, depósitos de municiones, depósitos de armamento, hubs logísticos de trenes y todo ese tipo de cosas. Que es una petición que venían haciendo, ya está en el Washington Post, lo informa, el New York Times, toda la prensa, y eso parece ser muy cierto. El presidente Zelensky dijo, no, dejemos que los misiles hablen, no hay nada que hablar. Rusia le lanzó alrededor de 120 entre misiles y drones el sábado en la noche, creo que fue. Entonces, eso es una respuesta que dice el presidente Biden, o que no lo han dicho oficialmente, al envío de los 10,000 soldados norcoreanos a Ucrania, a pelear ahí en la frontera de Ucrania. Y posiblemente porque iban a continuar, porque esos 10,000 se van en 10 días. Están matándole más de 1,000, 1,500 por día a los rusos ahí, por eso han tenido que ir a buscar refuerzos de ese lado. Y se habla de Siria, se habla de otros países y no se sabe. Entonces, ahí está. Desafortunadamente, y es lo que yo lamento, que esas decisiones siempre llegan tarde, siempre llegan retrasadas, después de mucho pedir, porque ¿por qué no hacerlo antes? Los F-16 igual, duraron un año entrenándolo, ahora es que hay como 6 o 7 F-16 volando defendiendo el cielo ucraniano, cuando tienen todo el derecho legítimo de defender su soberanía. Los tanques Abrams se lo dieron después de mucho pedir, después que los ingleses le dieron los Challenger y después que los alemanes dieron los Leopard. Los HIMARS, los GMLRs, lo de multi-launch rocket, unos equipos de lanzamiento de cohetes múltiples, después que a lo mucho, o sea, siempre ha sido rezagado, han peleado con la mano detrás y Rusia destruyéndole las plantas eléctricas, las subestaciones eléctricas, matando civiles, bombardeando las ciudades, y Occidente. Y ahora dice que le van a acabar de dar los 7,000 millones que restan, que debieron habérselo dado inmediatamente, prácticamente todo lo que fueran necesitando, para no estar peleando con una mano atrás y la otra adelante, amarrada. Por lo menos ahora con esto podrán atacar 300, 400 kilómetros dentro del territorio ruso y así evitar la logística, la concentración de armamento, la concentración de militares. Y eso es un respiro. Pero ya Rusia, esto va para la Tercera Guerra Mundial. Si eso sigue, ellos sí pueden traer coreanos, buscar armamento de Irán, buscar armamento de Norcorea y atacar y todas las instalaciones civiles, ni siquiera las militares, civiles, y a los malls, a hospitales y todo. Ellos sí pueden hacerlo, los otros no se pueden ni siquiera defender. Entonces, eso es importante. Vamos a ver
porque realmente Rusia se le está comiendo los caramelos en el frente occidental, bueno, en la parte este del este, en lo que tienen el Donbass, el Lugansk y esa zona. Eso es a nivel de la guerra de Ucrania. A nivel de Israel, se siguen los bombardeos en el Líbano, en las fortalezas, digamos, que los de Hezbollah habían creado y diseñado edificios, te ponen a la gente ahí de espantapájaros, los usan de blindaje para tapar sus cosas y los israelitas no están comiendo cuento con eso. Le están atacando todos esos lugares y no ha parado esa lucha. No ha parado esa lucha. Se advertía que Israel no podía entrarle a Hezbollah porque tenían 150.000 cohetes, que yo cuántos miles, que yo cuánto. Pues nada de eso los israelíes le han parado mentes y han ido hacia allá. En Estados Unidos, ustedes saben que el presidente Trump está conformando su gabinete. Tiene escándalos por todos los lados por las personas. Ha sido como que ha ido a Duquesa a buscar lo peor y a ponerlo en diversos lugares. Hay unos que tú lo puedes alegar, por ejemplo, el RFK es el Kennedy, que es un anormal, que con problemas y que da unas declaraciones, que ha dado declaraciones que no tienen nada de científica y lo pone en un sitio donde debe ser una persona con conocimientos de ciencia, por lo menos en la salud. Pero anyway, con el propuesto fiscal general, la Attorney, el procurador de ellos, que puso a una persona, que diputado de Florida, que acaba de renunciar para que el Comité de Ética no presente un documento que lo tira por el suelo por alegatos de tráfico sexual y haber tenido relaciones con una joven de 17 años, los senadores están regados, aunque el jefe de la Cámara de Representantes, el Mike Johnson, un trumpiano, no quiere que se dé a conocer el informe. Dice que eso va a abrir una caja de Pandora, claro, no quiere enfrentar a Trump, que apoya a este hombre porque él va a retaliar. En el FBI se menciona que se ha propuesto un tal, que Patel, uno de ascendencia hindú, que fue para que persiga a los enemigos. Es lo que se prometió en la campaña y parece que es lo que él va a hacer. Pero son personas sin la calidad. El ministro de Defensa que propuso, que era el de tipo de Fox, resulta que salen fotos con él con las cruces nazistas y de los supremacistas blancos, y además la acusación de que había tenido relaciones con una señorita de 17 años, menor de edad, y que ahora dice su abogado que fue consensuado, pero una menor de edad no puede consentir. Todos esos líos lo está teniendo en la conformación de las personas que ha anunciado para su gabinete. Vamos a ver, él parece, no sé si es una estrategia, si es brillante o todas como la que él hace de sonar, sonar, sonar y saturar los medios con tantas cosas malas que al final la gente así pues, porque salga Pato Gallareta. Lo que a mí me duele, ahora mismo se está celebrando, ahí decíamos, Biden y Xi Jinping se van a reunir en Brasil, se está celebrando la cumbre del G20, ahí está el tema climático como punto de lanza para combatir la crisis climática, el compromiso de los países, dice la Unión Europea, de que hay que triplicar las energías renovables para el 30, las inversiones. África está muy rezagada, se habla de un fondo para los bosques tropicales, para los países que no tengan que desforestar y eso, y que reciban unos ingresos. Eso está muy bien, la preservación del medio ambiente, porque ustedes han visto todos los desastres que hemos tenido en España, ahora con las danas, con las gotas frías estas, las depresiones de altura que inundado Valencia, Málaga, Tarragona, toda esa zona, en otros lugares lo mismo. Entonces, la idea es de que se puedan reducir unos 10.000 millones de toneladas de dióxido de carbono en los próximos 7 años. Eso es lo que se está tratando de lograr en esta cumbre, pero ahí viene Trump, que para cuando subió en el 16 retiró a Estados Unidos de la COP, del asunto del cambio climático. Y él dice que el cambio climático es un cuento chino, porque él es el científico. Él estudió, no será, en el MIT, presumo yo, pero ayúdate a ver, no sabe de nada, pero nada, ese es el hombre.
del presidente. Entonces Estados Unidos, si no colabora, que es el segundo país más contaminante del mundo después de China, ¿qué podemos tener? Si va a desregular, va a explotar en los sitios Alaska, en el Ártico, va a permitir con esas compañías que en la campaña dijeron que le iban a ofrecer $1.000 millones para la campaña y que le dieron muchísimo dinero para que apoye todo eso. Por ejemplo, Milei, que estuvo celebrando ahora en Mar-a-Lago con Trump, se retiró en la cumbre CO29 que hubo en Bakú, en Azerbaiyán, de los mismos del cambio climático. Argentina se retiró. Tú me dices, pero ¿y qué locura es esta? Pero nada, así son las cosas, son gente negacionistas del cambio climático, dicen que eso es un cuento, que eso es para que esto, que esto es para que esto, que esto es para lo otro, pero nada de eso es así. Eso es una realidad y es científico. Y los que hemos pasado por universidades, los que tenemos preparación de alguna manera en algún área particular o específica, respetamos la ciencia. Pero estos son los que han sido votados. Por eso les decía que las elecciones tienen sus consecuencias. Sus consecuencias. Vamos a ver. Eso será en el mediano y largo plazo, lo veremos, no hay manera, eso seguirá. Pero si este señor, que es la figura con más poder en el mundo, se opone y no apoya, y el país que más polución después de China genera Estados Unidos y no apoya y va a permitir que se haga rumba abierta para baile, ya usted podrá saber. Un señor de 80 y pico, de 78 años que ahorita se va, porque por más que dure se va. Imagínense ustedes, a poner el mundo, en el 16 retiró a Estados Unidos de esas cumbres climáticas. Y de allá para acá la cosa lo que ha continuado es complicándose. Pero eso no va a dar ningún impacto a los Estados Unidos, porque cuando usted nombra en la agencia de protección, como le decía ahorita, ha buscado lo peor en todos los sentidos. Cuando usted nombra en la agencia de protección medioambiental de Estados Unidos, la Environmental Protection Agency, la EPA, famosísima por las regulaciones que establece para evitar la contaminación, la polución, los problemas que se generan. Usted nombra ahí a una persona que ni tiene la más mínima idea de lo que es eso y que sale diciendo que vamos a restaurar la supremacía energética de los Estados Unidos, siendo Estados Unidos el país que hoy tiene mayor preeminencia en cuanto a lo energético se refiere. El país que más crudo petróleo produce ahora mismo es Estados Unidos, con 13 millones de barriles por día que está exportando. Y entonces, ¿de qué está hablando este hombre? Pero así son las cosas. Pero eso va a tener repercusiones más o menos en mediano y largo plazo. Alerta a Bruselas, la Unión Europea, del posible giro proteccionista de la política comercial de Estados Unidos, que va a exponerle sanciones, tarifas, dice él, a los productos que vienen de China 60%, a todos los otros 20%, y le dice la Unión Europea que eso va a tener consecuencias dañinas para ambas economías. Todos los economistas, yo veía un par de economistas, uno del Financial Times y lo oía a Larry Summers, a quien conocí en Washington, que fue secretario del Tesoro y presidente del Banco Mundial y ex decano de Harvard, hablar de del impacto que iba a tener eso en términos de inflación. Pero esas son su parte de sus propuestas. Como ha propuesto eso, el recorte de impuestos para los ricos, es el Tackle Down Economy de nuevo aquella vez, que cuando lo hizo en el 16, las grandes corporaciones lo que hicieron fue recomprar, hacer buyback de acciones, recomprar sus acciones y hacer que el precio de las mismas subieran. A menor oferta, mayor precio. Eso fue lo que hicieron con el dinero que se ahorraron. Y el incremento del déficit, que yo, ¿cuántos trillones? Que se lo echaba en cara a Nikki Haley, por eso no la va a poner en su gabinete, pero es la verdad. Entonces, dicen ellos en la Unión Europea, y habla el comisario de la Unión Europea, que la Unión Europea está preparada para hacer frente a los posibles aranceles. Pues si tú me pones un arancel allá, yo te voy a poner un arancel acá. Al final del día, quien va a pagar ese arancel que tú me pones en Estados Unidos es el consumidor. Y por eso es que es inflacionario.
Pero entonces, como yo te voy a poner arancel a los tuyos, porque tengo que reciprocarte la medida, pues no puede ser que tú me des un trompón y yo te ponga la otra mejilla, pues eso está en la Biblia nada más. En términos comerciales no se puede. Entonces la Unión Europea dice que está preparada para hacer frente a los posibles aranceles que puede imponerle al club comunitario el gobierno estadounidense. Ustedes ya ven cómo se está complicando el mundo a nivel internacional, y las otras cosas que van a hacer también posiblemente generen problemas en Estados Unidos e inflación. Ustedes saben que el empleo, cuando se habla, la Federal Reserve establece sus políticas de reducción de tasas o de subir las tasas, es en función a cómo va el desempleo, que es la esencia al final del día de toda política económica, el ser humano. No es producir mucha pasta de dientes o jabones o carros, no. Al final del día es generar empleos. Cuando la Gran Depresión, el 29, cuando la de los 1800 por allá, lo que se generaba era mucho desempleo, millones de desempleados, 20 millones de desempleados, 15% de la población, 20%, y eso es explosivo. Entonces, cuando se habla de pleno empleo, las políticas de pleno empleo son las que generan esos problemas, movimientos inflacionarios, pero mientras la gente trabaja y mientras los sueldos aumentan, la gente puede hacer frente a la vida, ¿no? A la subsistencia. Pero si tú no tienes empleo, por eso es que el empleo es fundamental. Para eso es que las políticas tienen que ir en esa dirección. Generar empleo. Las políticas migratorias que anuncia también posiblemente pueden complicar la situación, porque ahora mismo en Estados Unidos tenemos un 4% de desempleo. Tenemos una inflación de 2 puntos, estaba en 2.4, subió a 2.6 en octubre, pero está ahí en el rango ya de los 2, que es el target de Estados Unidos histórico prácticamente, y es el objetivo de la Federal Reserve. Pero esa política le puede generar problemas inflacionarios. Pero es una de las cosas que se usó de campaña, Trump lo tiene como un ariete, y definitivamente la inmigración descontrolada que auspició en cierto modo el gobierno del presidente Biden ha generado muchos problemas en Estados Unidos, y por eso realmente la población lo valoró, ese punto. Pero también, fíjense ustedes cómo tiene trascendencia, y es importante para nosotros porque nosotros aquí estamos teniendo problemas con el tema de la migración. Cosas que se dicen, cosas que se hacen, cosas que no se hacen y se dicen, muchas cosas que uno a veces ni sabe cómo son. Que si estamos repatriando 10 millones, 10,000 al mes, a la semana, que si son 40, que si son... Anyway, las presiones siempre siguen, las presiones son importantes para nosotros y el gobierno parece que las asimila. Miren esto, para que ustedes vean que el corazón de la llama es el cuchillo que lo conoce. Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, cierra las puertas en Canadá. En el 17 él dijo, en Estados Unidos están poniendo esas restricciones, nosotros vamos a hacer, la apertura. Canadá será, el país, aquellos que huyen de la guerra, el terror, Canadá les da la bienvenida, sin importar su fe, la diversidad es nuestra fuerza. Eso decía en el 17 Trudeau. 5 años después, ante toda esta situación y con la oposición que le lleva como 20 puntos, están tomando medidas. La realidad es que no todos son bienvenidos aquí. ¿Usted está viendo? Antes decían la diversidad, venga todo el que quiera, que esté por ahí en terror, que en guerra, aquí lo aceptamos. La realidad es que no todos son bienvenidos, dijo el ministro de Inmigración, Mark Milley. Un cambio de 180 grados en su política inmigratoria. Cerrar la frontera. En el 25, alrededor de 1.2 millones de residentes temporales tendrán que abandonar Canadá y estudiantes. 1.2 millones. Y Canadá reducirá el número de inmigrantes hasta un 27% en los próximos 3 años. Por Canadá estaba entrando de todo para Estados Unidos porque esa frontera es más, en el norte es más fácil. Pero fíjense ustedes cómo en la Unión Europea, como en Europa se toman medidas, los países nórdicos también, todo el mundo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar
que el corazón de la llama lo conoce el cuchillo cuando nos vengan a nosotros con presiones para que carguemos con los haitianos. Veámonos, aprendamos de ahí. Entonces le decía que el presidente Fernández daba respaldo a la propuesta que hizo el listín de la concordia y el llamado al liderazgo político y socioeconómico del país, pero señalaba que no era que hacerlo sin una agenda y sin unos lineamientos claros de a qué uno va sería algo protocolar y que no pasaría de ser un abrazo. Dice que se requiere de una agenda definida y presentada por el gobierno a la oposición para garantizar la estabilidad política y democrática de la nación. Porque de lo contrario solamente se estaría en un saludo a la patria, a la bandera. Que eso no significa nada para el pueblo dominicano, que hay que ir a los problemas. Y también eso fue la parte, ¿verdad? La de Cali. Entonces la de Arena fue que criticó que el gobierno anda descarrilado y que las cosas que se hacen afectan a la democracia y la institucionalidad. El caso de La Vega dice que van a someter un recurso sobre lo de la designación de la que había renunciado, que echó para atrás, que volvió de la alcaldesa en el lío de La Vega. Dice que el gobierno está en un desacierto continuo que afecta a la institucionalidad democrática, que van a someter esa acción, la que califican como ante el Tribunal Constitucional, por lo que califican de una estafa política. Entonces criticó la unión del Ministerio de Educación y el de Educación Superior. Yo también lo he hecho acá, me parece que es desacertado eso, y que si era para ahorrarse aquellos 25.000 millones que se habían dicho, que no será cierto, eso no va a resultar. Y eso lo hacía el presidente Fernández en una actividad ayer donde juramentaba al equipo político de Aníbal García Duvergé, que era un exdirigente del PRD, como miembro de la Fuerza del Pueblo. O sea, el presidente Fernández, por un lado, obtempera y acepta y respalda el llamado a la concordia, pide que se haga una agenda, lo cual parece lógico, pero también hace críticas al gobierno en cuanto a esos desaciertos y dice que el gobierno está descarrilado, que no sale de una metida de pata. Unas van de cal, como dice el refrán, y otras van de arena. Y ya les decía yo, como era el caso de los militares, ¿verdad? Del asunto de la Victoria, del asunto del robo de las municiones. Soltaron ahí, me veía yo, y las prensas, los líos de Opti, de los arrendamientos, las cosas que se están diciendo. Ahí hay grupos de mediáticos que están diciendo que le tienen una campaña al tipo, al Bartolomeo ese, tal. Pero es que son tantas las cosas y empiezan a salir más que no le puedes tú señalar que yo no tengo nada y ni lo conozco, ni me importa, ni me interesa. Pero obviamente sale en la prensa. Es igual como el caso estoy de acuerdo con que soltaran a Hugo Veras que le variaran la medida de coerción de Jochi Gómez, Hugo Veras y a los que estaban en Najayo. Eso nunca debió haber sido, pero no debió haber sido con los otros. Como en Estados Unidos, Trump estuvo con 4 juicios, que ahora 3 de ellos se han caído, porque él va a ser, son federales y él tiene el poder federal. Va a quitar al tipo ese, él va a renunciar antes que lo quiten y obviamente todos esos casos se caen. Independientemente de que tengan peso específico o no, porque al final se quisieron robar las elecciones, se las quisieron robar en el 21, el 6 de enero aquel. Los fraudes lo hicieron. Los documentos lo tenían ilegalmente en Mar del Lago, obstruyeron la justicia. Todo eso era cierto, bueno, pero eso se queda ahí. Entonces, allá, Trump lo que hizo fue que pagó sus fianzas. Y allá todo el que está paga su fianza hasta que llegue el juicio. Y si eso dura 2 años, al juez lo condena, va por 5 meses preso, Ahí entonces va a la cárcel. Pero mientras tú haces el proceso, te hacen tu foto, tu cosa, te someten y tú pagas tu fianza. No tienen por qué pasarse esos 18 meses preso como se hizo aquí. Entonces ahora, yo apoyo realmente que los hayan mandado para su casa con medidas de coerción como todo el mundo normal, como debiera ser. Ahora lo oía decir a Veras que eso era algo pasado,
que él no se va a referir más a eso, que eso era como que ya, que eso era algo pasado. Y yo no creo que eso era algo pasado, eso realmente ahora es que empezó. Porque lo que estaba en juego era el asunto de la medida de coerción. Si le echaban restricciones de algún tipo o prisión, como tuvieron prisión, ya lo soltaron, pero eso no ha pasado por instrucción. Y después que pase por instrucción, el juez lo conoce, dice, sí, hay méritos y lo manda a juicio de fondo. Yo no creo que eso haya pasado, todo eso está en proceso. Pero ahora ya la gente está incrédula, muy incrédula, con el accionar de la llamada justicia autodenominada independiente, que siempre se supo que no era tal independiente, pero con tantas cosas y con tantos, filtrando tantas informaciones que evidentemente tenían cierto peso, lo que parece que no ha tenido peso realmente son los expedientes que esa justicia prepara y lleva a los sometimientos. Se queda más en un bulto, en un almaraco mediático, que no es lo que aspiramos muchos en esta sociedad, de que se vayan mandando señales de que usted si la hace, la paga. Y el presidente se llenaba la boca mucho al principio de decir eso, y yo lo apoyo. Y yo me recuerdo y me gusta esa frase que él decía, yo tengo amigos, yo no tengo cómplices, y eso está muy bien. Pero la justicia tiene que hacer su papel, pero como lo hace, deja mucho que desear, ha dejado mucho que desear. Entonces, bien, pero bueno, vamos a hacer una pausa, estamos en Economía y Mercado, entonces venimos con los temas netamente económicos.